Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Santarelli, soy médico clínico y vamos a ver el tema síndrome cerebeloso y vestibular. Antes que nada, está en esta presentación mi casilla de email por cualquier duda o consulta que pueda surgirles a raíz de esta clase. Cerebeloso y vestibular son temas clásicamente complejos. Creo que en realidad no es tan así una vez que uno fija los cuatro o cinco conceptos que, mm, que son necesarios para comprender el temario. Bueno, comenzamos primero definiendo los objetivos de la presentación, que es recordar las funciones del cerebro y comprender sus disfunciones, definir los síndromes cerebeloso y vestibular con sus manifestaciones, conocer las etiologías, y una de las cosas que me parece que son las más relevantes es diferenciar vértigo central de periférico. ¿Mm? Para ese fin, primero recordarán que hay una clasificación funcional, por decir, funcional y filogenética en realidad, del cerebelo, que digamos, justamente en el orden filogenético, el, el más primitivo es el arquicerebelo, de ahí su nombre, cuya principal función es el mantenimiento y control del equilibrio. El paleocerebelo, cuya función es el control del tono muscular principalmente, y el neocerebelo como función más compleja, la coordinación motora. Y el aparato vestibular, eso en cuanto al cerebelo en sí. Y el aparato vestibular que cumple la función de proveer información sobre desplazamientos lineales y horizontales, es decir, los movimientos de la cabeza con respecto al cuerpo. Ciertas cuestiones que sí son importantes mencionar en cuanto a la neuroanatomía es la vascularización, ¿sí? Del cerebro. Ustedes recuerdan que estas dos arterias que señaló ahí con el puntero, que son las arterias vertebrales, se unen para formar el tronco basilar, que a su vez se bifurca para dar las dos arterias cerebrales posteriores. En su trayecto, este árbol vascular da las arterias importantes, que son las arterias cerebelosas posterior-inferiores, que por su acrónimo en inglés es la PICA, ¿sí? Es el inglés. Por otro lado, la arteria cerebral media, perdón, cerebelosa media, eh, que es la que estoy señalando acá, y la arteria cerebrosa superior, que señalo arriba de todo. No confundir la arteria cerebelosa, perdón, cerebral posterior con la cerebelosa superior. Bien. Ahora, cuando hablamos del síndrome cerebeloso, por supuesto que hay que, digamos, establecer sus manifestaciones para poder reconocer el síndrome, ¿sí? Dentro del síndrome cerebeloso hay tres grandes manifestaciones, ¿sí? La llamada asinergia o ataxia cerebelosa, la hipotonía muscular y en última instancia el temblor, ¿sí? Que es un temblor intencional. ¿Mm? Hay síntomas que son variables, como los vómitos, vértigo y la cefalea, ¿sí? Dependiendo también del grado de afectación y el sitio de afectación. Con respecto a la ataxia o cerebrosa o la asinergia, bueno, en líneas generales se manifiesta como trastornos del equilibrio, la marcha, movimientos de las extremidades, movimientos oculares y el habla. Ahora, uno de los primeros conceptos, ustedes recordarán por las vías neuroanatómicas, que las vías cerebrosas al decusarse dos veces influyen sobre el lado homolateral, ¿sí? Es la mitad homolateral del cuerpo, es decir, el hemisferio cerebroso derecho influye sobre el derecho y el izquierdo sobre el izquierdo. Ahora, si nos preguntamos cuáles son las causas de los síndromes cerebelosos, y bueno, esta es la parte aburrida en la cual hay las listas, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarlas, ¿sí? Dentro de todo, globalmente, ¿no? Es decir,
los tumores, las hemorragias o infartos, abscesos o quistes, es decir, componentes infecciosos, atrofia cerebelosa, traumatismo, cerebritis y alcohol. ¿Mm? Con respecto a una de las tal vez más frecuentes causas de síndrome cerebeloso, es el accidente cerebrovascular, ¿sí? En realidad el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Mm? Digo el isquémico no porque sea el único, sino puede ser hemorrágico también, pero menciono el isquémico porque tiene ciertas particularidades en cuanto al diagnóstico. Si yo no me voy a olvidar nunca, una vez una paciente que habíamos recibido en una guardia de urgencias, un hombre de unos 50 años, tal vez menos, 45, 50 años, hipertenso y obeso y diabético, que había consultado por una presión súbita mientras estaba trabajando, de vómitos, vómitos, trastornos en la marcha, es decir, perdón, la lateralización de la marcha tenía él, ahora lo recuerdo, y bueno, un examen neurológico claramente alterado, sí, con los signos cerebelosos que ahora enseguida vamos a ver. Se hizo una tomografía de cerebro que sería bastante similar a la que están viendo ahora. Esta tomografía es más de él, por supuesto. Y inclusive se hizo una resonancia que dio normal, es decir, no había ningún signo de isquemia. Esto había sido más o menos a la hora aproximadamente del comienzo de los síntomas y persistió realmente muy sintomático, así, con muchos vómitos, lateralización de la marcha y demás. Y repitiendo la resonancia tenía un accidente cerebrovascular isquémico del cerebelo que bueno, no se había manifestado ni en la tomografía ni en la resonancia, que es mucho más sensible para detectar isquemia. El mensaje de todo esto es que la fosa posterior suele ser bastante engañosa en cuanto al diagnóstico por imágenes, tanto en tomografía como en resonancia. No pocas veces hay que repetir los estudios para asegurarse de que son normales, ¿sí? Especialmente cuando el inicio de los síntomas es relativamente reciente. Desde ese punto de vista, bueno, esto es una tomografía que luce normal y su correlato pueden ver en resonancia que se ve, bueno, esta es una secuencia particular de la resonancia que se llama difusión, que digamos, se ve hiperintenso, o sea, brillante, las áreas de isquemia. Lo que señalo, no esta zona ni esta zona que son artefactos, ¿sí? Que se producen habitualmente, sino esta zona en el hemisferio cerebroso derecho, que se ve bien claro. Lo cual, claro, las imágenes, fíjense cómo tomadas simultáneamente o casi simultáneamente, no se digamos, el correlato en la tomografía es muy pobre. Es un dato para tener en cuenta. Bien. Después, bueno, en cuanto a otras etiologías, digamos, bueno, puede ser tumores o quistes, como se ve en esa resonancia. Y con respecto al examen físico, bueno, a ver, digamos, esto en realidad están todos los textos, pero bueno, tomo unos esquemas del libro de Semiotecnia, que creo que si bien son dibujos bastante simples, explican e ilustran bastante claro cuáles son las manifestaciones. Con respecto a la primera gran manifestación que habíamos mencionado, que es la asinergia, hay estas tres maniobras o signos, mejor dicho, semiológicos, permiten identificar, ¿no? Es decir, la marcha del ebrio, ¿sí? Que es, bueno, básicamente la marcha insegura y con aumento de la base de sustentación, que también es, en realidad, aumento de la base de sustentación, pero bueno, durante la marcha. La segunda maniobra es aquella que, digamos, a ver si ustedes lo hicieran, a alguien que esté de pie, lo intentarán llevar, digamos, poner una mano en el pecho de una de las espalda e intentar voltearlo hacia atrás, normalmente uno flexionaría las rodillas. Eso es una
de las faltas, digamos, que tiene el paciente con la sinergia cerebelosa, ¿sí? Es decir, la falta de flexión compensadora. Y bueno, pues por supuesto el aumento de la base de sustentación que mencionamos. Por otro lado, dentro de lo que es la sinergia, maniobras tal vez más conocidas sí que es las que demuestran la hipermetría. Eh, es decir, el que se puede evidenciar con la maniobra dedo-nariz, o sea, índice-nariz, es decir, llevar la punta, pedirle al paciente que lleve la punta del índice a la punta de la nariz. Eh, Normalmente el paciente o descompone los movimientos o justamente no logra coincidir, digamos, el índice con la nariz, ¿sí? Y hay una aclaración, fíjense que es muy prudente, dice que la ataxia es una ataxia que no se corrige con la visión, como ocurre con la ataxia medular, ¿sí? Es decir, en la ataxia medular, ustedes saben que por los cordones posteriores puede haber una ataxia, que es la misma ataxia que da el signo de Romberg. Eh, Ustedes al paciente le piden, o sea, estoy hablando del paciente con ataxia medular, ¿no? Ustedes piden que cierre los ojos y que haga la prueba de índice de nariz, seguramente lo haga mal, pero si le piden que abra los ojos, la corrige. Esta hipermetría no se corrige con la visión. De la misma forma, eh, que a veces creo que es un error conceptual, el síndrome cerebroso puro, como que ahí, no es la causa del signo de Romberg, ¿sí? El signo de Romberg es por la ataxia medular. Que hay aumento de la base de sustentación, sin duda, que puede haber cierta oscilación, digamos, del cuerpo, ninguna duda, pero no es el signo de Romberg. ¿Sí? El signo de Romberg, que el paciente se desplome cuando cierra los ojos con los con pies separados, eso es un signo de la ataxia medular. Y así como hay una prueba dedo índice, hay una prueba talón rodilla. ¿Sí? Es decir, ustedes le piden al paciente que toque con el talón la rodilla contralateral y y alterne. Bueno, hay una dismetría en el paciente cerebroso. Además de que los movimientos se descomponen también, como explica la filmina. Bueno, otras de las maniobras, la adiadococinesis, es decir, le pide al paciente que ponga las manos de esta manera como sosteniendo la bandeja y se golpee, digamos, los muslos si el paciente está sentado o acostado. Pero bueno, el movimiento alternativo se ve, por decirlo así, entorpecido en los pacientes con trastornos cerebelosos. Si le piden a un paciente que intente asir un objeto, como puede ser un vaso, la mano se abre de forma desproporcionada, la escritura también se ve alterada, y la prueba que está, vemos abajo a la izquierda, la prueba de Stuart-Holmes, es decir, ustedes al paciente cerebroso por asinergia le piden que digamos, flexione el codo en esta posición, que haga más fuerza, ustedes se oponen a la fuerza que ejerce el paciente para flexionar el codo, y retirándole súbitamente la mano, normalmente el paciente cerebroso no llega a compensar digamos, ese cambio de velocidad y suele golpearse la cara. Después, bueno, con respecto a la hipotonía, se evidencia con los reflejos pendulares, que no es lo mismo que los reflejos vivos, ¿sí? Y lo mismo si de forma pasiva ustedes dejan caer el brazo del paciente, debería oscilar como un péndulo. Eso es típico del síndrome cerebeloso. Ahora, hay un concepto que es el de la ataxia cerebelosa, bueno, que por supuesto se refiere a la disfunción cerebelosa, sí, como ustedes puntualmente manifestado como la inestabilidad en la marcha, incoordinación de miembros, habla arrastrada y nistagmos, ¿sí? De ataxia cerebelosa hay hay un montón de causas, entre ellas ciertas hereditarias, por drogas, etc. Eh, pero bueno, no, no viene tanto al caso, solamente quisiera que recordaran el concepto de ataxia cerebelosa. Ahora, eso en cuanto a
el cerebelo. Con respecto al síndrome y al aparato, mejor dicho, al aparato y al síndrome vestibular, claro, el síntoma cardinal es lo que los pacientes normalmente refieren como vértigo. La pregunta, claro, la pregunta surge en qué es el vértigo, porque como todo, en realidad como todo síntoma, es lo que el paciente nos refiere, ¿sí? Eh, Cuando el paciente nos refiere que, si el paciente nos refiere que está con sensación de falta de aire y nos explica que cuando camina se siente como si hubiera corrido una maratón, uno, franca, o sea, sin ningún problema, podría poner el rótulo de disnea a ese síntoma. El problema con lo que normalmente englobamos como vértigo, a veces no es tan claro, ¿sí? No por, a ver, a veces puede ser porque el paciente no tiene la capacidad de expresarse claramente. Puede ser que nosotros tengamos cierta dificultad en comprender lo que el paciente quiere decir, puede ser una combinación de ambos, y a veces que no porque el paciente no pueda expresar bien, sino porque no le queda, no registra bien cuál es el síntoma. Entonces, muchas veces con el vértigo, lo que el paciente, a ver, si somos objetivos, el vértigo se define como, partimos de algo sólido, el vértigo se define como una sensación falsa de movimiento de la cabeza o del cuerpo, o una sensación distorsionada de movimiento durante un movimiento normal de la cabeza, ¿sí? Eso es lo que, por definición, es el vértigo. Ahora, que el paciente, ¿qué es lo que el paciente, lo que ustedes tienen que preguntarse e indagar? Y eso es importante de hacer el trabajo. Si el paciente le dice vértigo, no quedarse siempre con que es vértigo, ¿sí? Sino con quedar tengan en cuenta que el paciente puede estar refiriendo a otro síntoma y haberle puesto el rótulo de vértigo, ¿sí? También esas son cuestiones culturales ellas. Pero, por ejemplo, sería muy fácil confundir el vértigo con mareo, o, por ejemplo, con el presíncope. Digamos, el presíncope, digamos, incluye esta sensación generalmente como prodromo. Entonces, más que lo que sí está demostrado es que según abordar la causa del síntoma, digamos, vértigo, mareo, tienen muy poca concordancia y realmente muy poco valor predictivo, es decir, no sirve para predecir, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que no haya que preguntar las características del síntoma, sino que además de preguntar las características del síntoma, y si ser muy detallista, lo más detallista que se pueda, es intentar encuadrar los síntomas del paciente en alguna de estas tres categorías, ¿sí? Es decir, el síndrome vestibular episódico, un síndrome vestibular agudo y un síndrome vestibular crónico. Y ahora los pasamos a describir. Dentro del síndrome vestibular episódico vamos a ver que está un trastorno bastante frecuente, que es el vértigo paroxístico posicional benigno y la enfermedad de Meniere. Dentro del síndrome vestibular agudo están la neuronitis vestibular y el stroke o accidente cerebrovascular. Y dentro del síndrome vestibular crónico hay varias condiciones que menciono simplemente, como la enfermedad vestibular bilateral, parkinsonismo, ataxia cerebelosa y fármacos, ¿sí? De los síndromes vestibulares crónicos no voy a hablar, en realidad son, digamos, trastornos bastante complejos que son generalmente abordados por los subespecialistas en aparato vestibular. Sí, vamos a mencionar los síndromes vestibulares episódicos y agudos porque son motivos bastante frecuentes de consulta. Entonces, dentro de los síndromes vestibulares episódicos, dijimos que están el vértigo paroxístico posicional benigno, que si me permiten voy a abreviar como BPPV. Digamos, seguramente tienen el concepto de que el BPPV es un trastorno que se genera por una disfunción de los otolitos, es decir, una desacomodación de los otolitos dentro de los canales semicirculares, ¿sí? Y generalmente digamos, la manifestación, y que esta es una de las cosas que me gustaría que
que quedaran bien grabadas, porque ayudan mucho en el momento de tratar de entender qué es lo que le pasa al paciente, es preguntarle, cuando el paciente consulta por lo que entendemos como vértigo, es preguntarle y ser sumamente incisivos en cuál fue, o mejor dicho, qué estaba haciendo en el preciso momento que comenzaron los síntomas, ¿sí? Porque de ahí se obtiene mucha información, ¿sí? Generalmente los pacientes que tienen vértigo paroxístico posicional benigno, generalmente refieren que el primer episodio, que puede o no ser el de la consulta, que el primer episodio surge o se desencadena o se gatilla claramente al ejercer cierto movimiento, como puede ser, digamos, extender la cabeza, extender la nuca, mejor dicho, para buscar un objeto arriba del estante, por ejemplo. Muchas veces los pacientes lo refieren cuando el vértigo se desencadena por cambiar de posición en la cama, es decir, para un lado o para el otro, o por ejemplo cuando se agachan a agacharse a buscar algo, a buscar un objeto del piso. Eso es muy común y eso sí tiene que rápidamente hacer sospechar el vértigo parasítico posicional benigno. Generalmente el paciente, si no consulta en su primer episodio, o sea, si consulta después del segundo o tercer episodio, generalmente encuentra el mismo patrón, ¿sí? Es decir, al hacer tal movimiento se desencadenó, o al hacer tal movimiento o tal movimiento similar se desencadena el cuadro. Y bueno, eso, el diagnóstico se sospecha por el interrogatorio y se confirma a través de lo que ustedes ven aquí, digamos a la izquierda, a su izquierda, que es la maniobra de Dix-Hallpike. Así que ustedes, igual si quieren acceder a este New England, está bueno, mucho más completo y realmente ahí está bastante bien explicado. Esta sería la maniobra para certificar, digamos, que el vértigo es paroxístico y posicional y benigno. Es decir, cuando el paciente ustedes quieren explorar el canal semicircular horizontal, que es el que más frecuentemente se afecta, tienen al paciente sentado en la camilla, generalmente bien cerca de la cabecera, porque la última maniobra implica que el paciente se acueste, digamos, pero que la cabeza quede colgando, por decirlo así, sostenida por el médico, pero que quede por fuera, digamos, del plano de la cama. Es decir, ustedes desde la posición de sentado le hacen girar inicialmente hacia un lado la cabeza, por ejemplo, la derecha como en una figura, y en esa misma posición, que para eso ustedes tienen que fijar la cabeza, hacen que el paciente, le piden al paciente que se vaya recostando, ¿sí? Una vez que se recostó plenamente, o sea, completamente, digamos, hacen que la cabeza, deberían hacer que la cabeza quede un poco por debajo del plano de la cama y continúen mirando, en este caso, hacia la derecha. Generalmente, cuando la maniobra es positiva, se desencadenan los síntomas, ¿sí? Y es importante pedirle al paciente que en todo momento deje abiertos los ojos, porque en general, al ser positiva la maniobra, no solamente se desencadenan los síntomas, sino que se desencadenan los nistagmos, ¿sí? Eso para hacer el diagnóstico. Ahora, la maniobra de reacomodación, que también la pueden ver en esta, fíjense que sería inicialmente llevar al paciente a la posición que le desencadenó los síntomas y después girarle la cabeza hacia el otro lado, como se ve en la figura D, después pedirle que gire todo el cuerpo, digamos, o sea, que se apoye sobre el hombro del lado hacia donde mira la cabeza, y finalmente que se incorpore, ¿sí? En realidad, en cada una de estas 6 posiciones que se explican en el cuadro debería permanecer unos minutos, ¿sí? No es una cosa de un segundo. Bien. En segundo término, la enfermedad de Meniere, también dentro de lo que entendemos como vértigo, como vértigo, eh, perdón, como vértigo episódico, perdón, no me salía la palabra, está la enfermedad de Meniere. Así que la enfermedad de Meniere se genera, mejor dicho, se cree que es causada por hipertensión
del saco endolinfático, de los canales endolinfáticos, ¿sí? Y de esa manera generan los tres síntomas, que son hipoacusia, es decir, disminución de la agudeza auditiva, tinnitus, o sea, sensación de zumbidos, y vértigo, ¿sí? Y generalmente, bueno, no viene el caso, no es algo que fuéramos a preguntarles, pero bueno, como se trata de hipertensión dentro del saco linfático, el tratamiento generalmente incluye o puede incluir diuréticos. Bien. Ahora, si recuerdan, ya cuando hablamos de neuronitis vestibular estamos hablando de el vértigo agudo, ¿sí? Ya no el episódico, como en los primeros dos casos que mencionamos. En el caso de la neuronitis vestibular, es una cosa sumamente frecuente de vértigo agudo, de hecho la más frecuente de vértigo agudo. Por eso es importante tenerla clara, ¿sí? Porque es la causa más frecuente, ¿sí? La que muchas veces, estadísticamente, la mayoría de las veces van a ver cuando un paciente consulte por vértigo, vértigo agudo me refiero. La etiología es viral, consiste en la reactivación, así como la parálisis facial es la reactivación del virus herpes, digamos, latente en el ganglio de Gasser, el ganglio trigeminal. La neuronitis vestibular generalmente es causada por el herpes reactivo, que se reactiva de su estado latente en el núcleo vestibular, ¿sí? Generalmente, bueno, el pronóstico es benigno, pero bueno, es importante reconocerlo y aún así, como dice acá, diferenciarlo, ¿sí? ¿Diferenciarlo de qué? Porque, a ver, ustedes están frente a un paciente que consulta por vértigo de presentación aguda. Claro, el mejor escenario es que sea una neuronitis vestibular viral, benigna. El peor de los escenarios es que sea, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que afecte el cerebelo, ¿sí? Entonces, afortunadamente existe, por supuesto, que una forma de diagnosticar o, digamos, de diferenciarlos sería, por ejemplo, haciendo una resonancia. Lo que pasa es que no es costo efectivo, no en todos lados, de hecho, mejor dicho, no en todos lados, no en todos los centros de salud, ni en todos los hospitales, ni siquiera hay resonador disponible. Entonces, uno inicialmente tiene que valerse de la semiología. Entonces, para la semiología está desarrollada esta prueba que está en inglés, ¿sí? Son las iniciales en inglés, HINTS, como para recordarlo, eh, y son tres componentes. El Head Impulse Test, que ahora vamos a verlo, es una maniobra, la evaluación del nistagmus y la skew deviation de los ojos, ¿sí? Es decir, la desviación forzada. Pasamos a describirlo. El Head Impulse Test es una maniobra que explora semiológicamente el reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes, normalmente, si ustedes están observando un objeto, ¿sí? Como se ve en esta primera figura, ¿sí? Ustedes están viendo un objeto y alguien les forzara a girar la cabeza, ustedes mantendrían fija la mirada en ese objeto, ¿sí? Lo repito. Si ustedes están mirando un objeto enfrente de ustedes y alguien les gira la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, el foco visual permanece en el objeto hasta que ustedes cambien de decisión. Eso, tal vez que lo menciono, parece una cosa sobreentendida, pero es de lo más importante de comprender. Entonces, si y eso es por la vigencia del reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? Que no viene al caso ahora la neuroanatomía, pero bueno, pueden repasarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este reflejo está abolido, o sea, este reflejo vestíbulo ocular está abolido, cuando, como se ve en la parte B de la figura,
Si ustedes, insisto, están mirando hacia adelante un objeto fijo, alguien les gira la cabeza hacia un lado, como puede ser en este caso hacia la derecha, en la figura, lo que sucede es que forzosamente tienen que, mejor dicho, voluntariamente tienen que reacomodar la visión, ¿sí? Para mantener el objetivo en vista, ¿sí? Es otra vez un movimiento sacádico, ¿sí? Un movimiento rápido. De esa manera, es decir, lo que quiero decir con esto es que si ustedes a un paciente que consulta por un vértigo agudo le hacen la maniobra del Head Impulse Test y es alterada, o sea que el paciente tiene que reacomodar la visión, o reacomodar los globos oculares hacia el objetivo, que puede ser su nariz, por ejemplo, es ustedes, digo, el del evaluador, a través de un movimiento sacádico, prácticamente está hecho el diagnóstico de una neuronitis vestibular, ¿sí? Es decir, que está afectado el reflejo vestibulocular. ¿Estamos? Bien. Lo cual sería bueno, bueno me refiero comparado con tener un accidente cerebrovascular, cerebeloso. Bien. Ahora, la evaluación del nistagmus, por definición, el nistagmus son movimientos oculares involuntarios de ida y vuelta que son iniciados por desplazamientos lentos, ¿sí? Es decir, desplazamientos lentos y una fase rápida, que es la que define el lado. La realidad, y es importante dejarlo claro, la evaluación del nistagmus puede a veces no ser tan fácil como uno cree y como se ve en todos en los gráficos o dibujitos como este. A ver, sí, digo porque puede haber movimientos sutiles, ¿sí? De hecho, lo que clásicamente uno conoce es vertical y horizontal, pero hay, hay nistagmus que son rotatorios, ¿sí? Que a veces no son tan evidentes, ¿sí? Hay una prueba que se llama videonistagmografía, que es la colocación, o sea, se colocan unas gafas especiales conectadas a una computadora que identifica y mide, digamos, por decirlo así, y grafica los movimientos oculares, ¿sí? Y evalúa el nistagmus para definir exactamente qué componente o componentes tiene. Pero bueno, en líneas generales, perdón, en líneas generales, la identificación, lo que seguro, seguro, o sea, sin ninguna duda, es patológico, es un nistagmus que cambia de dirección, o sea, un nistagmus bidireccional. Es decir, un nistagmus bidireccional, o sea que, por ejemplo, ustedes le llevan, es decir, hacen que el paciente mire hacia la izquierda y, luego, y presenta nistagmus hacia la izquierda y después hacia la derecha y presenta nistagmus hacia la derecha, eso sin lugar a dudas es un nistagmus patológico que generalmente es por patología cerebelosa, no por patología vestibular, digo bien. Bien. Ahora, la desviación sesgada de la mirada es una prueba que ustedes pueden hacer ocluyendo un ojo y el otro y observando una vez que lo desocluyen la acomodación generalmente hacia arriba del ojo que estaba ocluido, ¿sí? Eso es claramente patológico, pero bueno, es una de los componentes. Entonces, en líneas generales, para resumir un poquito, y es una de las cosas tal vez más importantes, con todos los componentes que mencionamos, ¿cómo los empleamos para diferenciar un vértigo periférico del central? A ver, el comienzo, como dice la tabla, puede ser, digamos, súbito o lento, y la verdad que no nos sirve generalmente mucho eso. Sí es verdad, en cuanto a los síntomas que genera o la gravedad de los síntomas que genera, la realidad es que el vértigo periférico generalmente es mucho peor tolerado, o sea, es mucho más intenso, quiero decir, que el vértigo central. Normalmente, en cuanto al patrón, si el vértigo periférico la mayoría de las veces es o paroxístico o intermitente, pero tampoco es una certeza.
en cuanto a la posición y movimientos, no estoy muy seguro de que eso nos ayude a hacer diagnóstico. Ahora, fíjense el nistagmus. El nistagmus, que sí es algo que ustedes pueden tal vez sin duda objetivar o objetivar en parte. Claro, generalmente el nistagmus periférico suele ser vertical, horizontal o rotatorio. El central, la mayoría de las veces es vertical, y ahí que no está aclarado, pero el bidireccional, el nistagmus bidireccional generalmente es por compromiso central, no periférico. Si hay pérdida de la audición o tinnitus, generalmente habla de que el vértigo es periférico. Y por supuesto que si el paciente tiene otros signos de foco neurológico, o sea, otras alteraciones de sistema neurológico, normalmente habla o nos obliga a investigar que no se trate de un síntoma, de un vértigo central, es decir, cerebeloso. Y bueno, les dejo este video, este link. Está en inglés, esa es la única desventaja, pero explica y grafica muy claramente cómo diferenciar un vértigo periférico de un central, con ejemplos, así que a veces es lo más difícil yo, digamos, les puedo mostrar las maniobras, pero lo más difícil es conseguir los ejemplos, ¿sí? Me parece que se ve bastante claro, es bastante fácil de comprender, el inglés tampoco es tan complejo ni tan técnico, así que les recomiendo que lo vean. Y después, como para ya ir redondeando, en cuanto al paciente que se presenta con un vértigo, o en inglés, claro, fíjense que en inglés el término es dizziness, ¿sí? No tanto vértigo. Entonces, en líneas generales, claro, por ejemplo, si tiene síntomas neurológicos acompañantes, directamente investigar, por ejemplo, que tiene una paresia del miembro superior derecho, por decir cualquier cosa, obliga a descartar que no se trate de una causa central, o sea, por ejemplo, una ACV cerebeloso. Si no hubiera otros signos, perdón, neurológicos que llamen la atención, eh, eh, bueno, sería aplicar las 3 pruebas del HINS, ¿sí? Es decir, el Head Impulse Test, que si da, repito, si da negativo, generalmente habla de la indemnidad del reflejo vestíbulo ocular, con lo cual nos obliga a buscar causa central. Si llegara a ser positivo, prácticamente se ha hecho el diagnóstico de neuronitis vestibular. La evaluación del nistagmus, si llega a ser, en el caso de que sea básicamente, si es unidireccional, líneas generales benigno, generalmente habla de neuronitis vestibular. Si cambia de dirección o si es rotatorio o vertical, la mayoría de las veces es por stroke. Y en el caso de que haya una desviación sesgada de la mirada, eso, sin lugar a dudas, nos obliga a descartar causa central, ¿sí? Es el cerebeloso. Y como dice acá, las 3 determinaciones del HINS tienen que estar presentes para diagnosticar neuronitis vestibular, ¿sí? Y cualquiera, con que haya una sola presente, eh, eh, debería digamos, prácticamente nos obliga a descartar que no sea una causa central o sea un cerebro. ¿Mm? Bueno, les dejo estas preguntas como a modo de resumir la presentación. Quisiera, bueno, que las hicieran como autoevaluación. Si llegara a haber alguna duda con las respuestas, eh, me pueden escribir, no hay ningún problema. Al comienzo de la presentación está mi email. Y bueno, espero que les facilite un poco la comprensión del tema. Y bueno, estoy a su disposición. Bueno, que tenga buenos días.